Hola, y todas, yo soy Chica Desastre y bienvenidos a mi canal. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que venía evitando entrarle a esto de Webtoon, pero ya hace unos meses pues no me pude resistir más y caí. Pero pues la verdad es que lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. La cosa es que hace poco tiempo me encontré con esta historia de mi secreto más íntimo. Entré con pocas expectativas, pero al final me lo terminé todo en 2 días porque no podía desviar la atención y eso que tenía clases y mucha tarea. Bueno, hay muchas historias de Webtoon de las que quiero hablar, pero escogí esta nada más porque el final de temporada me dejó en shock y tengo que sacarlo en algún lugar. El último hablemos de que hice no me convenció tanto, así que este será un poquito diferente. En esta ocasión voy a dividir el video en secciones. Cada sección tendrá una calificación y la sumaremos al final y sacaremos su calificación total. Pero bueno, todo esto claro que bajo mi criterio, ¿no? Todo esto es mi opinión personal. Las secciones en esta ocasión serán personajes. Bueno, pues aquí voy a hablar un poquito dando una descripción de los personajes principales y como que su rol en la historia. Trama, en la que haré un pequeño resumen de la historia y hablaré de sus puntos importantes. El apartado técnico, donde hablaré cosas como narrativa, comprensibilidad, dibujo y ese tipo de cosas. Y en esta ocasión hablaré del final de temporada y haré un pequeño análisis. Entonces, comencemos. Antes de comenzar, debo aclarar que hablaré con spoilers y tomando en cuenta que los que están viendo esto ya se terminaron toda la historia. Así que si aún no lo has hecho, pues primeramente no sé qué esperas. Así que ve y hazlo, ya que te estarías perdiendo de una de las mejores historias de Webtoon. Primeramente tenemos a la protagonista, Emma. Durante toda la historia se nos presenta como una chica amable y de buen corazón, pero a pesar de todo esto, siempre le pasan cosas muy desafortunadas. También se nos menciona que tuvo un pasado difícil y que recibía abusos de su padre cuando era niña, y que además le hacían bullying en la escuela. Otra cosa que pude notar es que ella tenía ciertas dificultades para decirle a los demás sus problemas, ni siquiera para que le hagan justicia, siendo que esto es por lo que pasó en su infancia. Además de que ella decía que no podía acusarlos, ya que no tenía pruebas suficientes y nadie le creería. Otra cosa que creo que nadie tomó en cuenta es que Emma se sabe defender muy bien, y bueno, de esto quiero hablar más adelante. Por otra parte, tenemos a Helios, el novio de Emma. Desde el principio se nos muestra que es el novio perfecto, a excepción de una cosa: es un psicópata. Literalmente, él solo vive para Emma. Si alguien le hace daño, él toma cartas en el asunto. También pudimos verlo siendo extremadamente celoso e incluso manipulador. La verdad es que este personaje me encanta. Cumple perfectamente su papel en la historia. Literal, cada vez que aparecía se me erizaba la piel por el miedo que me causaba. Sobre todo cuando apareció en la segunda temporada. Pero qué buen personaje. Ojo, con esto no estoy diciendo que lo que hice está bien, y tampoco trato de romantizar sus acciones, sino que me refiero a que cumple perfectamente con su propósito. También tenemos al hermoso de Johan, el verdadero protagonista de esta historia. Es que en serio, esta podría pasar de ser la historia de una chica con problemas mentales que se mete en problemas por su novio psicópata, a ser la historia de un chico quien investiga el caso de una chica con problemas mentales que se mete en problemas por su novio psicópata. Y es que Johan se robó el protagonismo muchísimas veces. Incluso tuvimos más flashbacks de su pasado que de la misma protagonista. Y me atrevo a decir que fácilmente fue el protagonista de la temporada 2. Sus apariciones eran únicas y se robaba la escena cada vez que aparecía. Aunque debo admitir que la primera vez que la vi dije, ay no, este será el típico chico que compite con el principal que se cree la gran cosa. Pero bueno, después me enamoré de este hermoso personaje.
Literalmente es mejor detective que los profesionales, incluso desde que era un niño. Después de ellos tenemos a personajes con menos importancia, como la amiga de Emma, Nura, quien literalmente no aportó casi nada a la historia, Mika, o Hanamika, y Sophie. La verdad es que creí que me identificaría un poco con este personaje, porque para empezar se parece bastante a mí en lo físico. Pero cuando mostraron su backstory, en vez de sentir empatía o al menos lástima por ella, lo único que sentí fue desprecio. Básicamente, ella sentía que su mayor desgracia en la vida era el ser fea, y que todas las chicas bonitas son malas personas solo por ser bonitas. Y que todo gira alrededor de la belleza, y que todo el mundo está en su contra, y bla 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 bla. De ahí hay más personajes, pero no son tan importantes, y simplemente aparecen en sus arcos correspondientes. La verdad es que esta historia me sorprendió bastante. Primero te muestran todo este rollo de Emma y su novio tóxico, y poco a poco ella se va metiendo en problemas, y Helios toma cartas en el asunto a su manera. Y luego vemos a Johan, quien se mete en todo este asunto desde el incidente con el profesor, y así es como se va acercando a Emma. Luego es atacado por Helios. La segunda temporada comienza en el viaje escolar. Emma cae al río por culpa de alguien y Johan la rescata, aunque ambos terminan perdiéndose porque Johan está chiquito y siempre se pierde. Ambos hablan del pasado y a Johan comienza a gustarle Emma. Luego son salvados por Mika y descubrimos que no solo su verdadero nombre es Hanamika, sino que en realidad es buena persona y es la mejor amiga de Johan. Emma piensa que es Mika quien le empujó, pero después de unas deducciones del detective Johan, descubre que Sophie ha sido la culpable de muchas de las desgracias de Emma y que no es tan amiga de ella como pensaba. Así que deciden poner la prueba y, efectivamente, ella es la culpable. Luego de eso la empiezan a buscar y cuando la encuentran, resulta que la apuñalaron. Reúnen a todos los que fueron al viaje y por fin aparece Helios. Se encuentra con Emma y Emma descubre su secreto. Johan trata de proteger a Emma y termina descubriendo quién es el chico encapuchado, pero Emma trata de encubrirlo. Johan pierde la cabeza y deja a Emma sola. Su diálogo en esa parte es simplemente hermoso. Luego nos enteramos de que supuestamente secuestraron a Emma y Johan está muy preocupado. Mientras tanto, Sophie está en el hospital, pero el encapuchado aparece nuevamente y trata de matar a Sophie, pero Johan lo detiene y logra descifrar todo este rompecabezas y nos revela el más grande secreto. Como en Candy Candy, resulta que quien había amenazado al chico que atacó a Emma, quien había matado al profesor, quien había atacado a Johan, quien había tratado de matar a Sophie, era... No era Albert, era Emma. Resulta que Emma tenía un trastorno de personalidad múltiple y todo ese rollo de Helios había sido producto de su imaginación, lo que nos lleva a hablar del final. Desde que revelaron que Emma era quien había hecho todo esto, yo tenía miedo de que se sacara una conclusión sin sentido solo así de la nada y que hayan arruinado todo. Pero ya luego de que dicen del trastorno de Emma, creo que pues no quedó tan fuera de lugar. Pero, ¿el final realmente tuvo sentido? La verdad es que en un principio sentí que solo fue algo sacado de la manga a última hora, solo para darle una conclusión, pero luego de analizar un poco, me di cuenta que esto estaba planeado desde el principio. Les explico. Para empezar, nos dieron indicios de todo esto. De hecho, mucho de esto lo explica Johan, como el hecho de que Emma era zurda, o que se sabía defender, o su peso, o el tamaño de las muñecas. Pero muchas de esas cosas no podríamos saberlas nosotros como espectadores, pero aún así podemos comprobar que todo tiene sentido. Uno de los escenarios que sentí que no tendría sentido es lo del chico que atacó a Emma. Podemos decir que el haberlo herido tan fácil no es tan difícil de creer, pues sabemos que Emma se sabe defender. Pero el chico dijo que quien lo hizo había sido un hombre por la voz. Pero al final Johan menciona algo de la voz de Emma cuando la confronta al final. Así que creo que eso tiene que ver con su trastorno. Lo único que no me queda en claro es el tiempo.
ya que ella de pronto se cambió de ropa y antes de eso no parecía llevarla con ella. El incidente con el profesor también tiene más sentido ahora, ya que Johan dijo que quien lo había hecho debía ser alguien que el profesor conocía, ya que lo había dejado entrar a su casa sin problemas. Esto no tendría sentido si hubiera sido Helios, ya que nunca nos dijeron que se conocían, pero si es Emma, entonces ya todo tiene sentido. Otra evidencia que siento que es bastante reveladora es cuando Johan quiere conocer a Helios, pero casualmente este nunca se presenta cuando está Johan, ya que Emma es Helios. Lo mismo pasa con la conversación que tuvo con el otro chico. Emma decía que no pudo haber sido Helios quien escribiera esas cosas, ya que nunca le había mostrado la contraseña de su celular. Pero si fuera Emma, pues ella ya la sabe. Y así puedo seguir dando más evidencias que nos dejaron un poco escondidas. Ya vimos que las cosas sí tienen sentido, pero ¿tiene sentido que Emma tenga ese trastorno? Pues sí. No soy una experta en este tema, pero de lo poco que sé, este tipo de trastorno sucede cuando los niños sufren fuertes traumas en su infancia, cosa que Emma sí tuvo. El hecho de que Helios se dedicara a proteger a Emma es porque él es un alter protector, y en cierto modo es Emma tratando de protegerse a sí misma. Otra cosa que pude notar es que Emma no recuerda las cosas que vivió en su infancia, pero vemos que Helios tiene recuerdos de Emma cuando era pequeña, así que esto también lo explica. Para terminar con las evidencias, también nos muestran que Helios no era real, ya que nadie nunca, además de Emma, lo vio alguna vez. Incluso hay un capítulo donde Emma trata de hablar con su compañero que trabaja en el café, y este le dice que no quiere hablar con ella porque es rara. O sea que la ha visto hablando sola. Además que nunca logramos saber nada de Helios ni de nadie cercano a él. Y siempre aparecía en todas partes y sobre todo cuando Emma más lo necesitaba. Hablando de lo que es el dibujo, pues no tengo nada más que decir, simplemente es bellísimo. En cuestiones de comprensibilidad, pues a pesar de que era una trama un poco difícil de entender, tocando tramas más policíacas y complicadas, al final llega a ser muy entendible y también es entretenida. Hay momentos en los que sientes la tensión, pero también hay momentos donde te relajas y te diviertes con la trama. Tampoco noté problemas con la narrativa, de hecho es excelente. Los diálogos de los capítulos finales son hermosos, sobre todo los de Johan. Aquí les dejo uno de mis diálogos favoritos. Por eso era raro, era muy extraño. ¿Por qué alguien que corrió a salvar a Sophie como si fuera lo más lógico, también la apuñaló e intentó matarla? ¿Cómo alguien que me sonrió tan dulcemente pudo ser también quien me lastimó? No sé, es que esas palabras me llegaron mucho en ese momento. Y hay otros diálogos de Johan, y bueno, incluso no solo de Johan, que están, no sé, te llegan. Conclusión. En general puedo decir que esta historia es muy, muy buena. Súper entretenida y te mantiene pegado a la pantalla en todo momento. Sabe avanzar y sabe cómo sorprenderte. Logras adentrarte en la historia y puedes sentir lo que sienten los personajes. La verdad, creo que nadie se esperaba ese tremendo plot twist que nos soltaron al final de la temporada. Y no está tan mal. La historia dio un tremendo giro. Y bueno, te dan las pistas ahí, pero como que tú no logras verlas a simple vista hasta que al final ya te revelan todo y dices, wow, todo tenía sentido al final, ¿no? Y, o sea, yo entré pensando que sería una historia así como que de más romance y nada que ver, terminó yéndose más al suspenso y ese tipo de cosas, no sé, me encantó. Los personajes se sienten humanos y también otra cosa que me gusta es este rollo de los secretos, porque toda la trama gira alrededor de secretos. Y o sea, el que la historia se llame Mi secreto más íntimo tiene sentido, porque al final cada personaje tenía un secreto que esconder y al final, bueno, pues ya nos revelaron los secretos, ¿no? Pero
no sé, ese detalle también me pareció interesante. Y bueno, sumando todos los puntos, en personajes le doy un 9.9, solo por el hecho de que Nura solo estaba de relleno. Pero si fuera por mí le doy 1000 puntos por Johan. En trama le doy un 9.5, ya que a pesar de que ese giro de trama no fue del todo malo y estuvo bien manejado hasta cierto punto, siento que resolverlo todo con un es que tiene trastorno de personalidad múltiple no me termina de convencer. En cuestión del apartado técnico le doy un 10, dándonos un resultado total de 9.8. ¿Y por qué un webtoon lo tienes calificado con 10? Es que 10 es lo máximo que le puedes poner de calificación. Te explico. Son 9.8, más 2 puntos extra porque al final todo tiene sentido y te quedas en shock. Y otros 1000 puntos más por tener al hermoso de Johan. Así que es por eso. Si pudiera le pondría 1000 de calificación en Webtoon. Quiero hacer de Hablemos de una sección del canal. La verdad es que me gusta hacer este tipo de cosas. Y bueno, la manera en la que hice el de Kimetsu no Yaiba no me gustó. Estuvo muy desordenado y es muy pesado editarlo de esa forma. Y al final me desvié de todo lo que quería decir y no dije nada. Incluso tuve que hacer otro video para hablar solo de los personajes, pero bueno. Perdón por no estar tan activa en el canal. Es solo que tengo muchas cosas que hacer, pero ya tengo algunos videos grabados que me falta editar. Pero bueno, para no seguir alargando esto, pues esto sería todo. No olviden seguirme en Instagram, link en la descripción. Apoyen el cómic de las ovejas de Hitler, también link en la descripción. Muchas gracias, yo me despido y ¡sayonara! Sí, antes de irme quiero decir algo. Soy Team Johan.